Hola, pues nada, este directo de hoy estaba planificado, pero termina siendo improvisado porque me pilla en el portal de la casa de mi hermano sin llaves, así que bueno, espero que pueda oírse bien. Vamos a invitar a Ángel. Ángel Jurado. Ángel, hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes. Me ha tocado súper improvisado. Llegué antes de mi hermano y que, oye, no estoy. Y yo, ok, entonces, mira, estoy en el portal. Mira, pues Literal. con mejor acústica y con una iluminación maravillosa. Sí, a ver, primero quería presentarte. Ángel Jurado ha sido mi coach terapeuta en este movimiento de autoconocimiento y que bueno, que yo siempre he intentado como avanzar en ello porque uno de los temas que más toco es el tema empresarial, el tema emprendimiento, pero yo creo que no hay una posibilidad de crecer a nivel empresarial si no va de la mano con el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, el crecimiento mental y tener las herramientas correctas a nivel de emociones para sabernos manejar en determinadas situaciones en la etapa también de carrera, porque no solamente emprendimiento empresarial, también en cargos que podamos tener a nivel organizacional. Entonces, este live de hoy lo hemos titulado El equilibrio del ser, el equilibrio entre la energía femenina y masculina que todos tenemos. Entonces, quería empezar Ujú. preguntarte, porque tú tienes mucho más conocimiento que yo de esto, desde tu experiencia, y no solo desde tu experiencia personal, sino con las personas con las que has estado trabajando, ¿cómo podemos nosotros diferenciar si tenemos mucha más de una energía o de otra? Por ejemplo, en mi caso, yo considero que como mujer, durante mucho tiempo, eh, he lidiado mucho con esto de la autosuficiencia y el no necesito un sostén, que nadie me Ujú. sostenga a nivel masculino. Y no solamente que nadie me sostenga a nivel masculino, sino que incluso mi propia energía masculina estaba tan marcada, porque claro, a nivel de tomar decisiones y a nivel de determinación, la energía masculina es lo que prela, ¿no? Lo que prevalece. Y me he estado como muy encasillado, muy enmarcada allí y hoy en día me doy cuenta de la importancia que tiene desarrollar también mi lado femenino. Entonces yo quiero seguir siendo Ujú. empresaria, quiero seguir siendo emprendedora, pero no quiero perder mi feminidad. Y no hablo feminidad solo a nivel físico, hablo de feminidad a Ujú. nivel de ser más dulce y de todas las características de la energía femenina de la cual tú nos vas a contar. Me parece muy bonito lo que has dicho, porque tú misma, de manera consciente o subconsciente, ya has hecho una división entre qué esferas domina la parte masculina y la parte femenina. Porque esta energía masculina lo que suele decantarse es al mundo físico, al mundo tangible, de producir, de realizar, de conseguir, de manera que yo diga, he materializado esta idea. La energía femenina, que es la que ahora quieres cultivar y quieres desarrollar, también lo has dicho, es esa dulzura, esas características que fluyen dentro de nosotros, sea la intuición, sea la delicadeza, el sentido de comunidad, la necesidad de generar amor, porque en el cognitivo conductual, tú lo conoces bien, las palabras son muy importantes y la energía masculina está enfocada en producir, pero la energía femenina está enfocada en generar desde dentro, emocionalmente, psicológicamente.
Entonces, ahí es donde muchas veces se choca. En el carácter de los hombres, estamos hechos para pum, 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 dale, crea, produce, produce, produce. Cuando una mujer como tú saltáis al mundo emprendedor, vuestra naturaleza parece, por el sesgo cultural, que tiene que limitarse mucho para seguir las reglas del juego de otros. Si no, no llegarán llamadas, no seré quien debo ser, no me enmarco en esos clichés que se ven en las series. Pero claro, cuando a esto le das el camino personal que tú has llevado, dices, si yo estoy jugando con otras cartas al mismo juego, ya me estoy diferenciando y tengo una ventaja competitiva frente al resto de jugadores. Y ahí es donde se conecta esta sanación. De decir, no es elegir A o B, sino cómo la feminidad me permite generar un mensaje, un tono, un estilo de vida que me lleve a producir de manera sostenible sin tener que privarme de mí misma. Entonces, yo veo esa diferencia. Ahora, una pregunta respecto a eso que me surge ahora, ¿eh? ¿Hay alguna Ujú. energía que sostenga a otra? Porque yo he leído mucho acerca de esto y he leído mucho que dice que la energía masculina debe sostener a la femenina. Y no lo tengo claro porque cuando hablamos de equilibrio, pues debería ser Ujú. mitad y mitad, o cuál sería el equilibrio perfecto entre una y otra, por ejemplo, en el caso de una mujer. Es que, claro, ahí debemos definir bien qué es sostener, qué es mantener, qué es estructurar. Porque la energía masculina, como hemos visto, es la dimensión más física. Si no tiene ese potencial interno, al final somos autómatas. Somos personas que tienen ese vacío interior de estoy viviendo una vida sin sentido, solo por ganar dinero, solamente por firmar cheques, por montarme en aviones. Entonces, ¿quién sostiene a quién? Si nos vamos hacia atrás en la historia y vemos el yin, el yang, al final siempre está una parte pequeña en la parte negra que es blanca y una parte blanca en la parte negra. Entonces, ¿quién sostiene quién? Una amiga que está muy en el entorno espiritual me dijo, no es quien sostiene, sino quién dirige a quién. Entonces, la belleza de lo masculino es que, por decirlo como hombres, por así decirlo, aunque Sí, sí, sea sí, todos tenemos ambas, sí, sí. es la capacidad de centrarnos en un solo objetivo. Entonces, la energía masculina dirige, focaliza, apunta todo el torrente que se genera desde la femenina. Entonces, ¿quién soporta a quién? Yo creo que nadie soporta a nadie, pero sí que se gestiona esa producción, esa creación. Entonces, ¿quién está al servicio? No lo sé. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían algunos tips que tú nos puedes dar como desde tu, a ver, desde tu experiencia, una vez más digo, personal, porque claro, nada Ujú, como enseñar desde la experiencia y luego claro. poderlo transmitir. ¿Cuáles serían esos tips para lograr ese equilibrio entre una y otra? Pues lo primero es saber los mapas de funcionamiento que tiene cada energía, porque la energía masculina, como te he dicho, va enfocada a dos cosas. A una solución, y esto se ve mucho en los hombres marcados con esta masculinidad, que es, tengo un problema, lo quiero solucionar ya, no quiero estrategia, quiero solución. También el saber que un hombre, que es muy masculino, una mujer que es muy masculina, tenderá a ir en línea, lineal, una progresión muy lineal de empiezo una tarea, la acabo, sigo con la siguiente, la acabo, sigo con la siguiente, mientras que alguien con un componente femenino muy desarrollado es cíclico, volverá a la misma tarea y la mejorará, y se irá a otra y hará y mejorará, volverá a la anterior y mejorará. Y esto es muy importante dependiendo qué sectores, porque en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, o el de las ventas, se nota mucho
a qué tipo de vendedor tienes que poner en cold calling, en línea directa, para machacar, machacar, machacar llamadas, y a cuál quieres, en una parte del funnel, que sea un nurturing, un cuidar a ese cliente, el mantener una relación, porque ese cíclico le sale natural. Okay. Entonces, esos son unos ciertos tips de masculinidad lineal, feminidad cíclico y al mismo tiempo masculinidad orientada a conseguir un objetivo. Cuando conseguimos ese objetivo, nos sentimos nutridos. Cuando la feminidad consigue esa nutrición es cuando esa validación externa se produce. Qué bien lo has hecho, me encanta, qué rico está este plato. Y ahí es donde se nota que un hombre puede ser más femenino, como por ejemplo un artista, que disfruta mucho de esa validación. No de que su cuadro esté colgado en una pared, sino que la gente le nutra diciendo qué bonito, cómo me ha conmovido, tu mensaje me ha llegado. Entonces, ahí sería la primera pauta para detectar qué energía es más potente en ti. Ahora que hablas de validación, Ajá. la energía femenina tiene una necesidad de validación muy diferente a la energía masculina. Por ejemplo, al hombre o a la energía masculina, no voy a poner hombre-mujer, a la energía masculina, le gusta la validación del reconocimiento, del agradecimiento. Ajá. Y a la femenina, por el contrario, le gusta más el que guapa estás. Es como más intuitivo. Que gracias por ser tan cariñosa, gracias por la comida que me has preparado, por ejemplo. Entonces, ahí en ese punto, yo no sé, a ver, a lo mejor me estoy confundiendo yo de términos, pero en ese punto entraría también lo que podemos llamar los lenguajes del amor, tanto a nivel femenino como a nivel masculino, ¿son diferentes? Sí que serían diferentes, aunque ya sería bastante elaborado entrar entre uno y otro, pero sí que has dado en un punto muy clave, y es que la validación, cuando estamos en esa esfera masculina, va muy ligada a la reputación que te genera. El yo sobresalgo por encima de ti. Cuando esa validación se produce en un entorno femenino, esa validación me permite ganarme la confianza de los iguales para que accedan más a mí. Entonces, ahí has tocado otra palabra, que es la intuición, que es una energía muy femenina que cuando se persigue y se valora, estimula mucho a la persona que la utiliza, porque es su forma de decir, he tomado la decisión correcta porque mis entrañas, mis adentros, así lo han dicho. Y te notas completamente lleno de alegría por, wow, todo mi ser se ha alineado con esto. Ok, voy a hablar ahora desde mi experiencia. A mí, como mujer con mucha energía masculina durante mucho tiempo, de hecho, hasta hace poco, ahora es que estoy empezando a desarrollar nuevamente mi energía femenina, porque sí que la tenía, evidentemente, pero la tenía bastante dormida durante mucho tiempo. Me ha costado mucho pedir ayuda. Entonces, me sigue costando, lo estoy trabajando, pero me sigue costando. Entonces, ¿cómo sería ese proceso o esa herramienta? ¿Qué herramienta sería el gatillo fundamental para que una mujer que, por ejemplo, está en esa situación como yo, soy autosuficiente, yo lo puedo todo, no necesito pedir ayuda, para llegar a ese punto de decir, soy vulnerable, hoy necesito ayuda, necesito que me sostengan, da igual si es la energía masculina o si es otra energía femenina, pero necesito que me sostengan en este momento y abrirse a pedir ayuda? Una parte fundamental es ver la narrativa que llevamos a diario frente al problema y decir, ¿qué me estoy repitiendo? Porque desde la experiencia y como hemos trabajado tú y yo, sabemos que un pensamiento te lleva a una emoción
que desencadena en esa acción de no voy a pedir ayuda, no me voy a dejar querer, y se retroalimenta con esa energía tan masculina y lineal de conseguir, yo puedo conseguirlo, mi orgullo, mi ego, mi dolor, y es mi. Y eso es algo que predomina mucho en este tipo de casos, que siempre es yo, mi dolor, mi pasado, mi todo, como una posesión, porque esa masculinidad desenfrenada se convierte en poseer, dominar, Sí. estar siempre con un control excesivo. Si te das cuenta, uno de los problemas que tú tenías era que te costaba mucho soltar el control. Sí. Esa gestión propia de controlo, todo tiene que estar pasado por mi filtro. Cuando empiezas a integrar otras palabras, a otras personas, un nosotros, y compartes esas dolencias con más gente, desde una posición que no sea victimista, eso es importante, ya empiezas a integrar otras ideas, a cambiar esos patrones. Ya no es tu lucha contra el dolor, sino una cooperación contra esa situación que te pasa. Y de ahí vas desmontando. Tú te permitiste hablar con personas muy cercanas a ti cuando bajaste la barrera de qué van a pensar, es demasiado tarde, me da igual las consecuencias, pero tengo que hacerlo. Eso es mucho más femenino, porque estabas involucrándote en todo el proceso que conllevaba eso, en lugar de solo el objetivo. Antes estabas centrada en quiero estar bien y te volvías loca intentando estar bien. Poco a poco te fuiste centrando en qué puedo hacer y qué puedo cambiar en toda esta historia para estar bien como resultado, como consecuencia, pero no como objetivo. No sé si tiene sentido. Sí, totalmente. Entonces, en este punto podemos decir que la energía femenina es más vulnerable que la energía masculina. Depende, defíneme vulnerabilidad en este caso. Em, Expresar mucho más fácil el dolor o el sufrimiento o Sí, las probablemente emociones. sí. Sobre todo esa parte emocionalmente interna, porque el dolor físico el hombre lo puede manejar de manera rápida, pero la mujer es mucho más resistente en el tiempo. Y a la parte emocional, ya sea cultural, ya sea instintiva, el hombre sí se bloquea más. Sí tiene esa forma de no conecto con mi interior porque soy predominantemente físico, productor, proveedor. No conozco ese puente entre mi ser interno y la cara al mundo. Entonces, no sabemos, o no venimos por defecto muy enseñados a comunicar eso. El plano terrenal, podemos decir que una energía es más materialista que otra. Por ejemplo, visto desde mi punto, la Sí, energía masculina es mucho más materialista que la energía femenina. claro, porque esa dimensión es la que palpas, la que consigues. Fíjate, qué curioso. Cuando una pareja discute de hombre-mujer, hombre-hombre, donde hay una energía femenina predominante y luego una masculina, ¿en qué suele acabar esto? Dime una frase típica de una discusión, cuando acabas, que suele ser un cliché en los memes. Guau, me pillas, dímela tú. Pues la que suele surgir es un, no sé, tú sabrás. Yeah. Claro, ¿por qué pasa esto? Por lo que hemos ido hablando en todo este tiempo. El hombre busca la solución inmediata. El hombre digo masculino, al final siempre se me va el concepto. Ok, La solución inmediata. Y el femenino busca hablar, compartir, generar esa confianza de decir, yo lo que quiero es que cuando entre en casa a contarte el problema, tú generes ese vínculo, ese entorno seguro, ese necesito soltarlo de dentro y tener feedback. El hombre piensa, el hombre masculino, que lo que tú quieres es que el problema se acabe cuanto antes. Como ahí hay un problema de comunicación, vosotras, la energía femenina, se enfada por el dolor de no sentirse escuchada y comprendida. ¿Y qué hace el hombre? Voy a comprar flores,
voy a comprar bombones, me voy a gastar el dinero en un viaje caro, la voy a llevar a cenar a un sitio espectacular. Y eso, a vosotras, ¿qué os significa en cuanto al problema? ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues en ese caso es comprar y solucionar desde lo material, Ajá. desde lo terrenal y no desde la emoción, que realmente es lo que en ese momento la energía femenina está buscando, está Ujú, consiguiendo, o sea, quiere encontrar, ¿no? Es ujú. la necesidad de sentirse valorada, apoyada, escuchada, sostenida. Ajá. Y ahí es donde está. Si te das cuenta, esa incomunicación que lleva a un materialismo que luego lleva a una confusión extrema de decir, si yo estoy haciendo todo lo que me nace y me han enseñado que significa cuidar a una energía femenina, a una mujer. Sí. Y ahí entran muchos, muchos conflictos de pareja, de divorcios, de rupturas, incluso de infidelidades, de decir, es que no puedo comprenderte, no te comprendo, voy a buscar donde yo funciono. Claro, ahí entra el problema y el origen de este podcast de equilibrar la energía masculina y femenina para que según qué conflicto y situación fluyas desde la intuición, la emocionalidad o el proveer, conseguir y lograr de manera material. Y de acuerdo a tus conocimientos, ¿cuáles serían dos herramientas que nos puedan ayudar en el día a día a equilibrar estas energías? Por Por ejemplo, un en un primer, conflicto de pareja. En un primero, diría un diario de pensamientos, siempre, sobre todo cuando se generen situaciones incómodas. Uno muy fácil es el ABC, ¿Okay? que es catalogar el antecedente, es decir, la situación en sí, el comportamiento que tú tuviste en esa situación como respuesta y las consecuencias que tuvo. Y ahí, con esa primera herramienta, puedes identificar si es un plano más físico o más emocional. Hice, proveí y estuve intentando generar, pues salió mal. Pues tienes un problema con tu masculinidad. Y una vez tengas esto elaborado, necesitas un mapa de exposición gradual. Es decir, oye, si necesito reequilibrar mi energía masculina o aumentar mi femenina, ¿a qué ambientes, en qué situaciones, a qué personas me puedo exponer para conseguirlo? Por ejemplo, esto es curioso. Venga. Hace, hace unos días me compré, bueno, tengo que sacarlo, un instrumento. Ok, Es un didgeridoo, que es un instrumento australiano de viento, ok. y esa exposición gradual y esos conocimientos, mapa de conocimientos y pensamientos, a mí me lleva a saber analizar en qué energía estoy tocando el instrumento. ¿Por qué? Cuando me expongo gradualmente a la energía masculina, lo que quiero es mejorar mucho la técnica. Ok. Quiero ser prodigioso, darle mucho sonido y que todo el mundo me oiga y que todo el mundo esté y parezca maravilloso. Cuando analizo la situación y me expongo conscientemente a la femenina, lo que quiero es que esa frecuencia me eleve, me saque sentimientos, me haga más sensible. Entonces, funciona muy bien porque en el mundo laboral, en el mundo de una oficina, en el día a día, vas a estar fluctuando entre una energía y otra. Cuando tú lo reconoces y sabes a qué exponerte, sabes qué evitar y en qué momentos agendar según qué cosas del negocio. En esta energía puedo llamar a clientes. En esta energía puedo dedicarme a quitar emails del medio, porque ya tienes una información validada por tu propia experiencia. Entonces, creo que esas dos herramientas son de las más fundamentales para usar. Ok. ¿Sabes qué? No bailado con lo que acabas de decir. Sí tiene que ver con el tema, pero se me acaba de ocurrir algo porque veo gente conectada Ajá. que, que esta información le va a venir muy bien. Por ejemplo,
por ejemplo, esto de decir, eh, vamos a poner una situación de en una pareja, una pérdida de un bebé. Ujú, Cómo la vive la energía femenina y cómo la vive la energía masculina. No vamos a hablar desde temas hormonales, porque evidentemente eso es ujú. otro punto, pero a nivel emocional. ¿Cómo? Porque la mujer, o sea, evidentemente los dos la sufren, pero la energía femenina, la mujer evidentemente, se siente incomprendida por su pareja en este caso muchas veces. Claro, la mujer, la energía femenina, está completamente en ese proceso de creación, de sentirlo tanto físicamente, hormonalmente, como dices, ya lo está materializando a forma de lo siento, lo proyecto. Claro, la energía masculina, hasta que no obtiene el resultado, hasta que no es algo que pueda sostener en sus brazos, todavía no tiene tanta conexión. Sí que tiene esa conexión de seguridad, de proteger, pero su implicación emocional no es tan fuerte. Entonces se genera esa incomprensión porque vosotras estáis floreciendo muy fuerte. Porque además se dice, wow, esa mujer está radiante, tiene 6 meses de embarazo, 7, cómo te brilla el pelo, la cara, la sonrisa, la energía que desprendes. Y cuando se dice que un hombre empieza a estar así, cuando el niño lo coge en brazos, mira la cara, es que se le cae la baba, pero es cuando el niño ya está ahí. Entonces, ese proceso emocional también es difícil porque a la mujer, a la energía femenina, le sale natural esa respuesta, pero al hombre le cuesta más. Entonces, hay que hacer ese proceso de acompañamiento, de Okay. integración, de pregunta, de, oye, ¿tú cómo te sientes? Porque yo me siento así. Yo estoy procesando esto con estos matices. ¿Tú has sentido esto? Porque a lo mejor el hombre, y quizás en tu propia vida, en gente que conoces, sepas que el hombre no quiere expresar esas emociones y ese dolor para no suponer una carga extra. Es Okay. yo tiro del carro. No es que no lo sienta, sino que no quiere volcar la culpabilidad, la pena, el dolor y se lo come solo. Yeah. Y ahí es donde entra una vorágine muy difícil a nivel neurotransmisores y mil cosas. Y en ese caso, ¿cuál sería la mejor manera de acompañarse mutuamente? A nivel, en este caso, pues como hablamos de procrear, pues evidentemente ahora sí estamos hablando de hombre y mujer. Uh ¿Cómo, -huh. cómo sería ese acompañamiento mutuo para que ninguno se sienta, digamos, como desolado o viviendo el proceso solo? Yo te diría que es preguntar, preguntar, preguntar y al mismo tiempo entender cuándo hace falta silencio y que ese periodo de la vida, esa circunstancia en la vida, no se convierta en lo que une a la pareja. Es el Sí. decir, tenemos que darnos un espacio de esto ha ocurrido, sí, pero nosotros éramos antes de esto. Entonces, la comunicación es vital y como todo en la vida no podemos presuponer. Entonces, me has hablado mal, me has dicho algo malo, yo me he sentido mal con algo que ha ocurrido, explícalo, pregúntale a la otra persona por qué lo has hecho. Okay. Pregunta, ¿qué podría hacer yo mejor la próxima vez para que no te sientas así? Y Okay. ahí es donde fluyes. Oye, que la comunicación se bloquea, ahí ya entran otras herramientas en juego, otras dinámicas, pero yo creo que cuanto más sencillo se hace y más hay un juego de ping-pong, de esas preguntas, de esas emociones compartidas, entender cómo tira la naturaleza masculina, cómo tira la femenina, hace que el proceso fluya. Y Okay. de ahí pues tienes que ver las particularidades personales del apego de cada persona, Claro. sus experiencias en la infancia, la adolescencia, pero es fundamental. Eso es base. Ok, ahora otra pregunta que me ha surgido ahora es, ¿crees que el ego y el orgullo está más arraigado en una energía que en otra? En cierto modo yo creo que sí. No sé si dentro de la propia energía como tal, pero
sí en cómo esas energías han ocupado roles sociales y aspectos sociales. Porque, claro, el ego masculino, como hemos visto, esa reputación, esa altanería, ese ocupo más que tú y te someto Tengo porque el poder. conquisto, domino, claro, tengo el control, Sí. pues lo ves en la naturaleza. Al final, las leonas proveen la caza, llegan los cachorros y es el león macho el que protege toda la zona, el territorio, armoniza la manada, que eso es muy curioso, que ahí proveen las hembras, pero el armonizador es el macho. Entonces, tiene ese ego, tiene esa preponderancia, pero al mismo tiempo es el gestor, es el creador de comunidad. Pero sí, yo diría que la energía masculina a nivel humano está muy ligada con un orgullo que es distanciador, Sí. que eso es una parte muy importante, porque las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en Instagram, que es generar comunidad. Cuando generas comunidades, explotando no es la palabra, sino aplicando la energía femenina, Ok. donde ese orgullo es cuánta gente estamos disfrutando de esto, cuánta gente se está viendo ayudada, cuánta gente se está viendo acompañada, y eso me hace sentir orgulloso de mi mensaje, pero no de mi identidad como ser individual por encima de ti. Entonces, esa masculinidad, sí, yo creo que lleva a un orgullo irritable. Fíjate ahora que has nombrado LinkedIn y Instagram. Bueno, hablemos más de LinkedIn como herramienta profesional, como red social Ujú, profesional. No ha sido mi caso, pero sí he tenido mucha gente cerca, muy cercana, energía masculina, por no decir el hombre, con cargos directivos o presidentes de empresas, se vuelven como inaccesibles. Y es como, tienes que pedir ujú. cita para hablar conmigo, mientras que la mujer, me parece a mí, que somos la energía femenina o las mujeres, somos mucho más accesibles a el inbound, a recibir mensajes y gestionar y generar comunidad que la energía masculina. ¿Me escuchas? Se corta un poquito, te estaba escribiendo que se queda un poquito parado. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora perfecto. Ahora me escuché yo en eco y todo. No, te hablaba de que en LinkedIn, por ejemplo, me parece que los hombres o la energía masculina es mucho más inaccesible que las mujeres o energía femenina, en este caso, a la receptividad de cuando recibimos mensajes para generar una cita, para generar comunidad, para generar alguna colaboración, incluso somos mucho más receptivas que los hombres. Y no hablo Ujú. de mujer a hombre, porque yo, por ejemplo, proactivamente y sí, constantemente estoy generando comunidad y pues yo ese problema no lo he tenido, pero lo he visto en mi círculo cercano en la oficina de energía masculina a energía masculina es como ¿quién accede a crear comunidad primero? Entonces es como una lucha de ego, ¿no? Y de poder a nivel de jerarquía empresarial, digamos. Sí, la verdad es que sí, porque habiendo estado ya pues año y medio, 2 años en LinkedIn, esas facetas se notan muy marcadas y es curioso porque la explicación no es sencilla, porque mucha Ok, gente dirá pues falta de tiempo, porque ya ajá. estoy en una escala social que no me hace falta, pero sí es cierto que esa cercanía femenina surge de manera mucho más sencilla, un café Sí, virtual, sí, una charla cualquiera, es como vamos al lío y estamos. Y el hombre necesita tener más cuidado, más necesito conocerte mejor, necesito saber para qué quieres esto. Y volvemos otra vez a ese funcionamiento tanto lógico y racional de la energía masculina e intuitiva de la mujer, y al mismo tiempo el logro por objetivos y el logro por procesos. El hombre accede muy rápido a una llamada, a un contacto, si tiene claro qué va a sacar de ello. sí. Yo colaboro contigo
porque voy a tener el contrato con el cliente D, porque no disfruta tanto el proceso. Ayer mismo tuve un café virtual muy, muy interesante con una mujer de Málaga, con Belén, y ella decía, yo lo que hago es quedar con gente, lo primero por café virtual, ver cómo disfruto de esa conversación y si la he disfrutado, luego veré si puedo consumir sus servicios. Los hombres son al revés. Si puedo consumir tus servicios, te llamaré para ver si me convences para ello. Entonces, juega mucho el ego en tema de gente de alto estatus y alta escala laboral, pero a nivel masculino esa frialdad está también por lo que tú decías, el no dejarse ver vulnerable, el pretender tener esa asertividad, que se ha ido malogrando mucho esta palabra. Ser asertivo no es sí, no, es hablar con claridad. ¿Y qué mejor persona puede hablar con claridad que alguien que tiene una energía femenina muy equilibrada para que su interior, sus ideas, sus emociones, sus pretensiones se traduzcan en algo que puedas expresar? Y creo que ahí es lo que falla. Estas personas, tú lo has dicho, están en grandes empresas, en entornos que se han vuelto muy corporativos. ¿Sabes cuál es el término en contraposición de corporativo? ¿Cuál? Comunidad. ¿Y qué lleva a la comunidad en diferencia a la corporación? La corporación trata por todos los medios de obtener el mayor beneficio posible. Sí. La comunidad hace que todo el esfuerzo se haga para el beneficio equitativo de toda la comunidad. Claro, si tú pones a estos hombres que han luchado como tiburones, como toros, Sí. como leones, para hacerse un nombre, independientes, completamente individuales, cuando tú llegas a acceder a ellos, uno, tienen miedo de que les desbanques. Dos, han perdido la capacidad de comunicarse con distintas escalas y al mismo tiempo tienen miedo de comunicarse con iguales por si les levantan la silla y los liberan de su puesto. Entonces, ahí es donde entra la verdadera inteligencia emocional, donde entra la verdadera función de una buena gestora de proyectos, una buena gestora de personal. Y personalmente, yo creo que en toda empresa debería haber por lo menos una mujer que esté en una posición relevante de recursos humanos. Sí. Por lo mismo que hemos dicho de los leones, porque armoniza, porque ya no es la lucha de tú contra tú, sino cómo gestionamos para avanzar en esa comunidad. Y se nota, cuando entra una mujer en una empresa, en un equipo, cambian las conversaciones, cambia el viajecito al café, cambia los temas que hay de conversación en una mesa, en una cafetería, a cosas mucho más humanas, cotidianas, que hace que ese ego y esa accesibilidad vaya bajando, equilibrándose, y hay gente, que esto es, no sé si habrá sido testigo, gente muy encorbatada, muy subida, que cuando trabaja tiempo con mujeres, se quita la corbata, Sí. empieza a ser más risueño, más abierto, empieza a invitar a la gente con detalles, Sí. y es por eso, por esa característica integradora en procesos, en lugar de resultados, todo ese tema. Wow, qué interesante. Ahora, para finalizar y no ser tan engorroso, este primer episodio de nuestra serie que hemos llamado Respondiendo a la Vida, Gracias, Manu. quería que nos dijeras a todos qué piensas tú, o bueno, desde tu experiencia, lo voy a decir desde tu experiencia y desde tus conocimientos. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado que quieras decir ya para finalizar este episodio de hoy, que hemos denominado el equilibrio entre energía femenina y masculina? Pues esa sí que es una buena pregunta, fíjate, porque estoy tan acostumbrado a recibir y reflejar que me llama mucho, mucho la atención. ¿Y qué podría ser? Pues fíjate,
yo creo que una pregunta buena sería el hecho de, porque todo el mundo aquí ahora mismo está con redes sociales, Sí, el cómo cambio mi enfoque en redes para que no me lleve y me sobrepase la energía masculina y que me convierta en alguien que se desgasta todo el tiempo, que se conecta, todo el tiempo que intenta hacerlas funcionar. Y te diría, las personas que están ahora mismo en una red social, que no acepten más peticiones de amistad durante 15 días, que no las envíen, sino a las personas que tienen a su acceso, les pregunten por su día a día, cómo están, cómo se sienten, qué planes tienen en los 3, 5, 6 meses y que eso fluya a cómo puedo ser de utilidad para ti. sí. ¿Por qué? Porque esa generación de utilidad, de compromiso, de comunidad que se preocupa, va a generar un sentido de reciprocidad. Y ahí vamos a aprender a genero porque soy una persona que aporta, ¿cómo decirte? Es decir, es que es la diferencia entre vender en frío y vender en caliente. Entonces, creo que eso deberían ponerlo en práctica. Es decir, Pues cuida a las personas que hay. fíjate qué interesante lo que acabas de decir y voy a concluir con esto, ahora sí desde mi experiencia, Uh -huh, que yo he estado por mucho tiempo en redes sociales, no tan activa, es cierto, por mucho tiempo, pero desde mi energía masculina, muy uh -huh, marcada que tenía, sí es cierto que presentaba una necesidad de validación en las redes a través de lo que uh yo -huh, hacía, de lo que yo hacía, de lo que uh vendía, de lo -huh. que hacía y de mi profesión. Y hoy en día es cierto que estoy dándole como la vuelta y estoy obteniendo muchos mejores resultados, porque al final va de eso, de crear comunidad en las redes sociales. Y no tener a la gente solo para que me dé un me gusta, un like y un Uh -huh. comentario de qué guapa estás, no, porque realmente no es eso lo que quiero lograr con las redes sociales. Yo creo que la comunidad, las redes sociales, cuando tienes esta ventanita abierta y tienes la capacidad de poder llegar a mucha más gente, pues lo que estoy haciendo ahora con esto es decir, pues ¿por qué no empiezo a hacer en vivos con las conversaciones que realmente yo tengo tras cámaras, con mis Uh amigos, -huh. con gente interesante? Y es que hay conversaciones tan enriquecedoras que yo digo, pues esto lo tenemos que llevar al en vivo, porque nunca sabes cómo vas a impactar y cuándo puedes impactar a alguien. Desde que empecé a hacer los en vivos, tengo 2 semanas, Uh la cantidad de respuestas que he recibido de comunidad es mucho, mucho mejor en calidad -huh. que en cantidad. ¿Y por qué crees tú que es eso? Porque quiero dejar una última idea que te va a hacer reflexionar mucho, mucho, mucho y se puede desarrollar el siguiente martes porque creo que es un concepto que se ha explotado muy mal en redes, pero ¿por qué crees que están funcionando mejor estos Pues vídeos? yo creo que porque ahora estoy explotando y dejando salir mucho más mi energía femenina, estoy siendo más vulnerable, más humana y me estoy mostrando tal cual, como soy. Ya no es Ajá. una foto con una cara bonita y con un look bonito, que me sigue gustando, ¿eh? Porque bueno, porque no deja de ser Ujú, femenina, coqueta y me encanta, pero aportar más. Entonces, desde el lado que tú te muestras mucho más humano, pues evidentemente tienes la posibilidad de que mucha gente se siente identificada y de que mucha gente te vea mucho más accesible y se ujú, atreva a escribirte un mensaje, oye, me está pasando esto, me gustaría un consejo tuyo, o me está pasando esto, me ayudas a difundirlo, o me está pasando esto y tú en vivo me ha hecho clic y ha sido el gatillo para que yo dé este paso. ujú, Y solo esa retroalimentación, para mí hoy, está valiendo mucho más que 1000 comentarios de qué guapa eres, qué buena estás. No, eso ya no es lo que quiero. Es cierto, ni yo de antes, a nivel de antes digo, a nivel de energía masculina, ujú, creo que, por eso te pregunté lo del ego, porque creo que tenía mucho, sí es cierto, mucho ego, digamos que herido y con una necesidad de validación, ujú, que con un like o con un me gusta, y mira esto que estoy contando, que estoy siendo vulnerable totalmente, ujú, y pienso que es eso, el mostrar el lado más humano y no deja de ser la energía femenina que estoy dejando aflorar nuevamente, desde la dulzura, desde el ujú. lado humano, desde la vulnerabilidad, desde el ser yo,
sin máscara, sin capas y ya está. Creo que ha sido por eso. ¿Dirías que te estás revalorizando? Sí, No a nivel quizás de casas y mobiliario, pero has dicho cosas muy potentes y justo esa vuelta de moneda, esa vuelta de la carta, de decir, ya no es esa validación tan física, tan hueca, tan vacía, cuando tú te has alineado con tus valores fundamentales de forma consciente o inconsciente, has permitido que muchas personas de las que te están viendo o nos están viendo también se puedan alinear con esos valores. Y ahí es donde está el valor que generan todas estas conversaciones. Porque las personas, lo que realmente buscamos son personas que nos ayuden a descubrir nuestros valores personales, sí. perseguirlos, trabajarlos y desarrollarlos para encontrar una solución a algo, un objetivo. Claro, cuando tú posteabas de forma más superficial, más hueca, la gente lo que veía era una carcasa, pero ellos no podían utilizarla para nada, o al menos para nada que pueda verse en público. Pero Claro. cuando tienes una conversación así, algo profundo, algo que toca en intimidades, en dolores, en pasiones, surge la esperanza, surge la caridad, surge la honestidad. Y la gente sabe que accediendo a ti puede estimularlo. Entonces, creo que puede ser un tema muy interesante para la siguiente semana u otra, porque ese cambio que has hecho Sí. es dejar de machacar esos valores en busca de algo que te quitase el dolor que tú misma te estabas produciendo. Eso es, eso es. Pues me ha parecido súper interesante hoy. Yo creo que ya por ahora Ujú. lo dejamos para no hacerlo tan denso, porque estos temas Sí. realmente sí que son densos. Pero una vez que vas autoconociéndote y autodescubriéndote, redescubriéndote incluso, o Ujú. conectando con esa energía con la que has venido al mundo, digamos, y por circunstancias de la vida y por etapas de la vida, te vas dejando como llevar y dices, pues ahora tengo que ser autosuficiente, yo tengo que proveer, yo soy la que tiene que generar, yo soy la que tiene que tal. Entonces, Ujú. claro, la misma circunstancia de la vida te envuelve en ese bucle en el que incluso tu validación y tu necesidad está allí en proveer para que el resto te valide, ¿no? El resto, las personas que Ujú. quieras o quien sea. Y pues en este caso, yo por mi parte no tengo más nada que aportar por hoy. Ujú. Así que, Ángel, muchísimas gracias. Un ¿Tienes algo Un más que placer decir? estar aquí y ha sido muy, muy interesante. Es un tema que creo que se aplica a todo el mundo Sí, y que debe cuidar, trabajar, preguntar mucho, que no tengan miedo a preguntar, a sí. decir, me siento así, me siento dominado por mi energía masculina, porque es la predominante en la sociedad, que contacten, que pregunten, que exploren porque van a disfrutar de la vida que tienen, en lugar de estar completamente obcecados en conseguir una vida que nunca va a llegar. Totalmente. Y yo creo que conectarnos mucho más con la esencia, ¿no? Da igual que tengas Ajá. una energía más predominante que otra, conectarte mucho más con la esencia, porque yo, de hecho, hoy lo dije por Ujú. allí, como prefiero que me odien por ser yo y ser feliz siendo yo, a que me quieran por la Eso es, frustrada que no soy. que no eres, Y porque las, eso se va a quebrar. y las críticas van a llegar igual, seas quien seas. Entonces es mejor que mantengas tu esencia, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos vemos el Eso próximo es. martes. Un placer. Nos vemos el martes. Un placer estar aquí y bueno, espero que tengas buena noche, que la tengáis todos, que disfrutéis un montón y nos vemos. Adiós, adiós a todos, Un ¿eh? chaito, chao, 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 chao. chao.